Me llamo Valentina. Tengo 34 años y soy fisioterapeuta en una clínica privada aquí en la Ciudad de México. Pero esta historia no trata sobre mi carrera ni sobre mis logros. Esta historia es sobre una traición. Sobre una de esas heridas que no se ven, pero que dejan cicatrices en cada rincón del alma. Si estás aquí porque te interesan las historias de engaño, traición y venganza, prepárate. Porque esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia de abandono, de desgaste, y de una crueldad que vino disfrazada de silencio. Me casé con Miguel cuando tenía 25. Él tenía 28. Desde fuera, éramos una pareja modelo. Boda sencilla, luna de miel en Cancún pagada en cuotas, trabajo estable, una casita en una colonia tranquila, amigos en común, cero dramas. Él era tranquilo, amable, trabajador. De esos hombres que toda suegra recomendaría con los ojos cerrados. Y yo estaba enamorada. De verdad creí que el amor era suficiente. Qué ingenua fui. Al principio todo iba bien. Teníamos rutinas, sí, pero también teníamos momentos de ternura. No me importaban los turnos largos, los días difíciles. Yo volvía a casa agotada pero feliz de verlo. Él era enfermero en un hospital público y yo entendía lo que eso implicaba. Lo defendía cuando otras personas decían que se lo notaba distante. Solo está cansado, decía yo. Qué ciega estaba. Con los años, el cansancio se convirtió en frialdad, en indiferencia. Los besos fueron desapareciendo. Las caricias se volvieron un trámite. El sexo se volvió casi inexistente. Y aún así, yo seguía ahí, luchando, tratando, haciendo terapia individual, pidiendo que habláramos. Pero Miguel no hablaba, no gritaba, no insultaba, solo se alejaba cada día un poco más. Lo suyo no fue un abandono abrupto. Fue una erosión, un desgaste lento, doloroso, casi invisible. Y entonces, cuando ya sentía que apenas me quedaba algo de energía, su padre enfermó. Miguel no dudó en pedir que lo lleváramos a casa. Y yo, tonta de mí, tampoco dudé en aceptar. Porque era su papá. Porque lo adoraba. Porque pensé que hacerme cargo era una forma de demostrar mi amor. Pero pronto quedó claro que esa no era una decisión compartida. Era una imposición. Su familia entera, hermanas, tías, primos, asumieron sin preguntar que yo me encargaría. Tú eres la que trabaja en salud, tú eres tan paciente, Valentina es como una hija para él, decían. Pero no venían. No ayudaban. Nadie rotaba turnos. Nadie traía medicinas. Nadie lavaba un solo plato. ¿Y Miguel? Miguel solo observaba desde la distancia. Ayudaba, sí, pero con ese aire de quien está haciendo un favor. Nunca me preguntó cómo me sentía. Nunca me dijo gracias. Solo esperaba. ¿Y yo? Me anulé. Me convertí en enfermera, cuidadora, cocinera, chofer, gestora, lavandera. Me levantaba a las 5, me acostaba a las 11, y aún así sentía que no hacía suficiente. Perdí peso. Perdí el apetito. Perdí las ganas de hablar. Y sobre todo, perdí el espejo. Ya no me reconocía. Solo era una sombra útil. Un día, exhausta, me encerré en el baño a llorar. Silencio, toalla en la boca, desesperación contenida. Sentía que me estaba desmoronando por dentro. Y ni siquiera podía quejarme, porque cada vez que intentaba expresar algo, Miguel decía que eran momentos difíciles para todos o que yo también me desgasto. Pero él dormía 8 horas. Él se iba a trabajar. Él salía con sus amigos para despejarse. Yo no. Yo era el sostén invisible, el pilar que nadie cuidaba. Y entonces, mientras yo me consumía, Miguel comenzó a desaparecer aún más. Los mensajes eran más cortos, las llamadas más esporádicas, los pretextos más frecuentes, que el tráfico, que un turno extra, que una junta. Pero había algo raro, algo que no sabía explicar. Lo sentía en mi estómago, en el cambio de tono en su voz, en la forma en que me evitaba con los ojos. Hasta que un día, después de varias semanas de sospechas, lo descubrí. Fue un descuido de su parte. Un mensaje en su pantalla que decía, «¿Vienes esta noche, amor?», seguido de un corazón. Lo vi mientras me pedía que le pasara su teléfono. Me temblaron las piernas. El mundo se detuvo. No confronté en ese instante. No podía. Tenía que cuidar a su padre. Tenía que seguir funcionando. Pero esa noche, mientras él dormía como si nada, revisé todo. Fotos, mensajes, videos.
Estaba teniendo una aventura desde hacía meses con una compañera del hospital. Turnos falsos. Guardias inventadas. Hoteles baratos. Promesas románticas. Todo eso, mientras yo me partía el alma cuidando a su padre. Mientras su familia me aplaudía como si yo fuera una mártir, él me reemplazaba en secreto. Lloré en silencio durante días. Nadie lo notó, porque seguí cocinando, limpiando, cuidando. Pero por dentro, algo se rompió. Algo que no va a volver a pegarse jamás. Cuando finalmente lo enfrenté, lo negó. Dijo que exageraba, que era una compañera, que solo hablaban, que yo estaba paranoica por el estrés. Pero las pruebas eran claras. Capturas, videos, citas, regalos. Lo que vino después fue peor. Él no se disculpó, no se arrepintió. Dijo que se sentía solo. Solo. Mientras yo me desvivía. Dijo que nuestra relación estaba fría, que él también tenía necesidades, que no era tan grave. Su familia me culpó a mí. Debiste cuidar más tu matrimonio, dijo su hermana. Todos los hombres cometen errores, dijo su tía. No hagas un escándalo por algo que pasa en todas las parejas. Y entonces, su padre murió. ¿Y a mí? No me dejaron ir al funeral. Sí. ¿Cómo lo oyes? Después de todo lo que hice, de todos los días y noches que pasé limpiando heridas, dándole sus medicinas, sosteniéndolo mientras lloraba, su familia no me dejó despedirme. Me dijeron que no era conveniente, que podía causar tensión, que la gente hablaría. Como si yo fuera la vergüenza. Como si yo hubiera sido la traidora. Miguel ni siquiera me defendió. Ni una palabra. Ni una mirada. Solo se quedó ahí, entre ellos, como si yo nunca hubiera existido. Y ese día, me quebré. Hoy estoy sola. Estoy rota. Pero estoy de pie. Aprendí, a la fuerza, que hay traiciones que no se gritan. Que duelen en silencio. Que matan en vida. Pero también aprendí que no necesito el perdón de nadie. Que no merecía lo que viví. Que fui fiel, leal, amorosa, incluso cuando él ya no lo merecía. Y lo más importante, aprendí a volver a mirarme al espejo. A ver a la mujer que sobrevivió. A ti que escuchas esto, solo te digo una cosa, que el silencio de una mujer no siempre es resignación. A veces es la calma antes de su renacer. Han pasado 8 meses desde que salí por esa puerta. 8 meses desde que me prohibieron entrar al funeral del padre de él, ese mismo hombre al que cuidé durante más de un año como si fuera de mi sangre. Y sí, aún recuerdo con claridad esa sensación en el pecho. No era solo tristeza. Era traición, abandono, asco. Quiero contarles qué pasó desde entonces. Porque a veces no basta con irse. A veces también hay que vaciarse de la gente que te pudre el alma. Las primeras semanas fueron el infierno. No porque lo extrañara, a Miguel, a ese cuerpo tibio que dormía a mi lado sin tocarme, sin mirarme, sino porque tuve que enfrentarme al silencio. Ese que te grita todas las verdades que no quisiste aceptar. ¿Saben lo que duele? No que te engañen. Lo que realmente duele es haber estado tan sola durante tanto tiempo sin darte cuenta. Tuve que aceptar que viví años al lado de alguien que nunca me vio. Que me eligió porque yo era correcta, útil, apropiada, no porque me amara de verdad. Y cuando su familia necesitó una cuidadora, ahí estuve yo. A lavar, a inyectar, a sostener. Ni una sola vez preguntaron cómo estaba yo. Solo querían que no se notara su abandono. Que alguien hiciera el trabajo sucio por ellos. Pero el verdadero veneno vino después. Un día me crucé con uno de los primos de Miguel. Nos encontramos de casualidad en una cafetería. Y ahí, sin saber que yo no sabía, soltó la bomba. Me dio gusto ver a Miguel el otro día con Carla. Se ven bien juntos. A lo mejor al final todo pasó como tenía que pasar. ¿No? ¿Carla? Sí. La amante tenía nombre. Era la recepcionista nueva del hospital donde él había empezado a cubrir guardias. Una mujer más joven, con la que empezó a coquetear mientras yo trabajaba doble turno y pasaba las noches en vela con su padre. Y lo más indignante no fue enterarme del nombre. Fue enterarme de que ella sí fue al funeral. Que la familia la recibió con sonrisas, que la sentaron en la primera fila, y que la llamaron la nueva compañera de Miguel. ¿La nueva? ¿Así de fácil borraron todo lo que hice? ¿Así de simple se cambia de esposa, de cuidadora, de doliente? No lo pude soportar. Me fui al baño de ese café, y por primera vez en meses, me permití gritar. Me desgarré por dentro. No por él. No por ella. Sino por mí. Por la Valentina que dormía en sillas de hospital, que guardaba recetas médicas,
que cocinaba papillas, que aprendió a cargar un cuerpo que ya no respondía, todo para una familia que no fue capaz de respetarla ni siquiera muerta de cansancio. Y ahí, entre lágrimas y rabia, entendí algo. Nunca van a pedirme perdón. Nunca van a asumir lo que hicieron. Porque los cobardes siempre encuentran a quien culpar. Y las mujeres como yo, las que sostienen, las que cuidan, las que callan por amor, somos carne fácil para su conveniencia. Muchos me pidieron que contara qué pasó después. ¿Qué fue de mí? ¿Qué fue de Miguel y de su nueva vida con Carla, la mujer con la que me engañó mientras yo cuidaba a su padre, ese hombre que su familia esperaba que yo atendiera como si fuera el mío? Pues bien, les debo una historia, y aquí está. Con final. Y con justicia. Después de descubrir que ella, la amante, había asistido al funeral al que a mí no me dejaron entrar, algo dentro de mí cambió. Dejé de llorar. Dejé de lamentarme. Porque entendí que ya no estaba triste. Estaba furiosa. No solo por la traición, sino por lo que me arrebataron sin pudor, mi dignidad, mi tiempo, mi salud mental y emocional. Así que no iba a quedarme con los brazos cruzados. No después de todo lo que hice por ellos. Primero, me encargué de recuperar mi paz. Fui a terapia, hablé con amigas que había dejado de ver por priorizar una relación unilateral, y volví a ocupar mi tiempo en mí. Pero mientras sanaba, también planifiqué. No venganza violenta. No escándalos. Algo peor para él, exposición, verdad y consecuencias sociales. A través de una amiga que trabaja en el hospital, conseguí una copia del reglamento interno. Resulta que las relaciones afectivas entre personal jerárquico y subalternos deben ser reportadas, o es causal de sanción grave. ¿Quién creen que era su superior directa cuando Carla entró como recepcionista? Exacto. Miguel. No solo eso, ella había sido contratada con recomendación directa de él, sin pasar por entrevista completa. Todo estaba documentado. Todo era rastreable. Hice una denuncia formal y anónima. Aporté fechas, registros de turnos, conversaciones filtradas que ella misma subía sin pensar a su Instagram privado, y capturas de WhatsApp que, gracias a un error de Miguel al usar la laptop de casa, que él había olvidado cerrar, quedaron guardadas en la nube que compartíamos. ¿El resultado? Investigación interna. Miguel suspendido. Carla despedida. ¿Y lo más jugoso? El rumor se esparció como pólvora. Porque en los hospitales, como en los pueblos, todos se enteran de todo. Pero ahí no termina la historia. Una semana después, su madre, sí, la misma señora que me trató como sirvienta cuando su esposo enfermó, me mandó un mensaje. Primero para reprocharme que destruyera la carrera de su hijo por despecho, y luego, para decirme que no entendía por qué yo había actuado con tanta crueldad. Le respondí con una foto. Yo, en bata, ojeras de meses de insomnio, al pie de la cama de hospital de su marido, sosteniéndole la mano a un cuerpo que ya no respondía. Y un mensaje. ¿Eso no les pareció suficiente? Esto apenas fue un poquito de justicia. ¿Y Miguel? Intentó reubicarse en otro hospital, pero las referencias ya no lo ayudaban. Carla lo dejó poco después. ¿Las razones? Demasiada presión, no es lo que esperaba, no estoy para cargar con tus problemas. Ironías del destino, lo dejaron justo como él me dejó a mí. Agotado, solo, sin consuelo. Últimamente supe que vive con un amigo. Que ha mandado currículums por todos lados. Que nadie lo quiere contratar. Y aunque no me alegra el sufrimiento ajeno, hay algo de equilibrio en todo eso. Porque algunos errores tienen consecuencias. Y hay mujeres como yo que ya no lloran, se levantan, se visten de dignidad, y hacen justicia sin mover un solo dedo más de lo necesario. ¿Y yo? Abrí mi consultorio. Me asocié con una colega maravillosa. Empecé un taller gratuito de fisioterapia para adultos mayores, en honor a don Luis, el padre de Miguel. Porque él sí merecía mi cuidado, y no voy a permitir que su memoria se ensucie con las decisiones de su hijo. Volví a enamorarme, pero de otra forma. De mí. De mi fuerza. De mi capacidad para sanar, reinventarme y salir de las ruinas mejor de lo que nadie esperaba. Y si hay algo que quiero dejarle a cualquier mujer que haya pasado por algo similar es esto. Que nadie te quite lo que hiciste por amor, pero tampoco te sientas culpable por reclamar lo que mereces. Yo no fui vengativa. Fui justa. Y esta fue la última vez que me subestimaron. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos de Mundo Reddit. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Nos vemos en la próxima historia.